Estamos en las entrevistas de Domingo 7 con Belén Rebollo, que es realizadora audiovisual, es la directora y la productora de la película Mujeres del Tabacal, que es de este año y que se está por estrenar. Queremos charlar un ratito. Belén, ¿cómo va? Contanos qué historias se cuentan en Mujeres del Tabacal. Hola, ¿cómo estás, Ari? Se llama Huacay, Mujeres del Tabacal, porque Huacay es una deformación quechua que significa algo así como trabajo rápido conjunto, que es como una manera en que las mujeres logran hacer un diferencial en su labor, en su paga diaria. Y en Huacay estamos contando, es con el tabaco como hilo conductor, vamos desarrollando la historia de vida de 5 mujeres que trabajan en el tabaco en distintas partes de Jujuy y bueno, que nos abren un poquito la puerta para contarnos sus historias y sus experiencias mientras están trabajando, ¿no?, en los tabacales. Belén, ¿cómo es la vida de esas mujeres? ¿Cómo es lo que van contando? Y, por ejemplo, tenemos algo en común que pasa en la mayoría de las trabajadoras del tabacal, es que todas empezaron a trabajar desde muy niña, algunas desde los 12 años, algunas desde los 10 años o más pequeñas, y la mayoría, por ejemplo, cuenta que le habría gustado poder estudiar, que no pudo hacerlo, entonces tuvo que trabajar en el tabaco. Hay muchas mujeres que cuentan que su trabajo no es trabajo, es como, no era considerado trabajo, ¿no? Era considerado la tarea de acompañamiento a un compañero, a una pareja, y sin embargo ya están trabajando, a veces empiezan a las 4 de la mañana y hasta las 12 de la noche, y desde chica aprendieron a hacer eso y lo siguen haciendo porque no logran romper el círculo para ellas. Tal vez sí para sus próximos, para sus descendientes, para sus hijos, tienen algunos hijos que pueden estudiar y romper el círculo, pero en general es algo que se perpetúa, ¿no? Es casi como el trabajo heredado que se aprende desde niña. ¿Cuál es el lugar de la violencia en esas vidas, Belén? Bueno, hay mucha violencia. Algo que me llamó la atención es que cuando hablaba con diferentes mujeres, es como que la historia se repetía, ¿no? Entonces, al presentar una historia o dos historias, a veces estamos presentando la historia de muchas mujeres. Eh, Muchas dependen del tabaco para ser sostén de su casa y mantener a sus hijos, a sus hijas, y algunas no logran salir de la casa donde tienen situaciones de violencia, ¿no? Eh, las que logran acceder a un mejor puesto en el tabacal, como ser el clasificadero, son aquellas que pueden contar con un mayor ingreso para poder dejar esa vida rodeada de violencia, ¿no? Y en el tabacal mismo también es un ámbito que por lo general se relaciona más con los varones y no con las mujeres, cuando en realidad están ahí por ciento, cobran menos que los varones en general, no están en blanco. eh, lo usual es que en las fincas los varones sean tomados en efectivo y las mujeres no, entonces tienen que deambular de pueblo en pueblo buscando en qué finca pueden entrar a trabajar por una temporada, ¿no? A veces logran quedarse en la misma finca varias temporadas, pero la mayoría de las veces van rotando de finca en finca buscando mejores ingresos para sostener a la familia y poder romper ese círculo de violencia que muchas veces está en la casa. ¿Cómo fue para vos encarar este proyecto con todo eso que estás contando? Esencialmente quisiera que nos relates sobre todo respecto del tema, de lo que implican los vínculos cuando se hace una película de este tipo.
Bueno, mira, está bueno que me preguntes eso porque sería interesante contar también que a veces uno tiene muchos prejuicios, ¿no? Y romper con los prejuicios de una misma es como primordial para salir a generar esos vínculos. Em, yo conocí historias de mujeres que sufrían violencia de género en los tabacales y me empecé a acercar de a poco a una finca a trabajar y lo primero que pensé es que ellas no querrían hablar de eso y entonces pensé en ficcionar este relato para que ellas no fuesen las que relataran, ¿no? Lo que estaba pasando. Y ese era un prejuicio mío, ¿no? Porque cuando me empecé a acercar, me di cuenta que había mucho deseo de hablar, ¿no? Mucha necesidad de ser escuchadas, de contar lo que les pasaba, de transmitir las experiencias y eso facilitó muchísimo el generar vínculos. Y cuando grabamos el documental, como empezó la pandemia, eh, se lo grabamos en plena pandemia, los vínculos que habíamos generado en una finca en particular se rompieron porque la finca cerró por la pandemia y tuvimos que volver a empezar, ¿no? El trabajo de vinculación y encontré, ahí empezamos a grabar en muchas fincas de Jujuy y encontré nada, que las mujeres que estaban trabajando ahí necesitaban realmente contar qué es lo que les pasaba y ser escuchadas y incluso una vez ya terminado el proceso y habiéndoles compartido el tráiler para que ellas puedan ver también, ¿no? Que lo que ellas contaban está presente, me dijeron, una de las cosas que me dijeron es que por fin las mujeres eran escuchadas y tenían voz. Y me parece que eso fue un hallazgo y fue lo más fuerte que pudo pasar en este documental, que ellas sintieran que eran escuchadas. Sí, me imagino que también al trabajo de todo el equipo de 30 grados cine le da un valor enorme también esa devolución. Sí, totalmente. Bueno, nosotros por WhatsApp nos vamos contactando todo el tiempo. Yo les mando mensajes a las protagonistas o mando mensajes a alguna que sé que le va a contar a otras compañeras en las fincas, algunas se siguen viendo, otras no, y a su vez ellas me mandan mensajes para quienes fueron parte del equipo técnico. Entonces hay como un ida y vuelta con parte del equipo, con parte de las protagonistas. Incluso se vienen, parte del equipo es de, bueno, una sola persona es de Buenos Aires, la directora de fotografía, que es una amiga muy querida que acompañó el proyecto desde el principio, y ella se viene al estreno y me preguntan por ella cuando hablo con las protagonistas. Sí, hay un ida y vuelta, y para nosotros es fundamental, ¿no? Que eso se siga manteniendo en el tiempo, porque si bien la película tiene que tener un final, contamos este segmento de la vida y de la historia de estas personas, el vínculo sigue estando y el trabajo sigue sucediendo y creo que eso es importante sostenerlo a través, ¿no? de, del paso del tiempo porque filmamos hace 2 años ya el documental, entonces, y recién lo podemos estrenar, así que contar con ellas en este ida y vuelta es una retroalimentación fuerte. Belén, el documental se estrena el domingo 7. Contanos un poco más, horarios, lugar. Dale, cómo no. Se estrena el domingo 7 de abril a las 7 de la tarde en la sala de la Noir Shopping. Esa va a ser la primera pasada. Hay una segunda pasada que es en el Cine Alfa el miércoles 10 a las 5:30 de la tarde. Y el jueves 11 se puede ver online para quienes estén fuera de Jujuy y quieran ver la película, ¿no? Que también puedan acceder, tratando de federalizar lo máximo posible y acercar a quienes por ahí no pueden llegar al cine. Por ahí está también bueno decir que la entrada es libre y gratuita, que se retira media hora antes de la película, entonces toda aquella persona que quiera puede acercarse y ver la película
y vamos a estar felices de estar compartiendo, porque va a ser presentada, va a estar ahí el equipo técnico aparte, voy a estar también ahí para que me puedan preguntar todo lo que quieran sobre lo que vamos a ver, y van a estar las protagonistas también, que es lo más importante. Genial. ¿Esto es en el marco del Festival de Cine de las Alturas? Así es, el año pasado, cuando se iba a hacer, se suspendió, entonces este año se hace en abril y es el estreno en el marco del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que está en competencia el documental, así que bueno, con mayor razón Mm, vayan, vean y claro. apoyen el cine jujeño. Hay 3 películas jujeñas en competencia, Ajá. así que es importante. Buenísimo. Y la última pregunta tiene que ver con, bueno, con los fondos, porque la película que se va a estrenar el domingo 7 está hecha un poco con los fondos del Inca, por lo que uno ve en el tráiler. Así que contame un poquito más, qué implica eso, qué implica el Sí. auspicio o el acompañamiento del Fondo Nacional de las Artes en este contexto, ¿no? Que Bueno, estamos viendo. sí, totalmente. Mira, esta es una película que no podría haberse hecho si no hubiese tenido acompañamiento del Inca y del Fondo Nacional de las Artes. También tuvo acompañamiento de la Municipalidad de El Carmen y de la Comisión de Filmaciones de Jujuy. Sin estos acompañamientos es imposible filmar, porque eh, de por sí para una provincia tan alejada de la capital es difícil conseguir fondos para hacer cine, ¿no? Y cuando se trata de contar historias tan ajenas a los centros urbanos, todavía es más complicado. Entonces, un instituto de cine que funciona de manera federal, un Fondo Nacional de Artes que funciona de manera federal, es fundamental para poder hacer cine desde las provincias, con nuestras miradas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de entender lo que estamos contando y de interpretar y contar, ¿no? Eh, Nosotros, si bien tuvimos ese fondo, también pusimos mucha inversión privada propia para que esta película pueda ser. El Inca se autofinancia. Esto hay que decirlo porque a veces se dicen muchas cosas no ciertas en los medios, ¿no? El Inca se autofinancia a través de impuestos al cine. Queremos que se graben impuestos a las plataformas, porque las plataformas también pasan películas, que todavía no se hace, y de allí podría salir todavía un mayor financiamiento para las películas nacionales. Y tenemos una ley de cine que es modelo, que en muchos países es envidiada. Tienen que ajustarse cosas, por supuesto, sobre todo en lo que es distribución y en lo que es apoyo al cine en las salas, ¿no? Pero sin el INCA, sin los fondos de fomento regionales, sin el Fondo Nacional de las Artes, no existiría el cine argentino, o al menos no de la manera que existe, que es justamente federal. Así que si esta película existe, si la escuela de cine existe en Jujuy, es gracias a la creación del Inca. Gracias, Belén, y buen estreno. Muchas gracias, Ari. Por ahí se entrecortó un poco, entonces, eh, por ahí no sé si repito o no, pero gracias por la invitación. Esperamos verlos el domingo en el cine, y por supuesto un fuerte abrazo a tu audiencia que está ahí siguiéndote siempre programa a programa. Gracias a vos. Nos vemos.